6 de la mañana con 41 minutos. ¿Qué escenario, qué realidad vamos a tener en la Ciudad de México ahora después del proceso electoral? Conversamos con Luis Velázquez, director de Capital CDMX. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenos días. Muy buenos días, Martín, con el gusto de saludarte a ti y al auditorio. Gracias por estar esta mañana, Luis. El escenario que vemos ya al término del conteo del PREP en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, mayoría morena, de nueva cuenta en el Congreso de la Ciudad de México, recuperan por ahí un par de alcaldías, Luis. Sí, pues cambia el mapa político de la ciudad de manera abrupta, lo vemos más aquí en las alcaldías y en el Congreso capitalino, un resultado sorprendente en algunos casos. Por ejemplo, Álvaro Obregón era una de las alcaldías que no se veía que pudiera haber cambio, según las encuestas, que muchas de ellas sí acertaron, pero otras, por ejemplo, Tlalpan, sí marcaban ya como que iba a haber un triunfo de Morena. Se confirma. Azcapotzalco también tenían ese cierre y se vuelve a confirmar. Magdalena Contreras, quizá también un poco de sorpresa, pero vemos cómo si Morena logra recuperar y cambiar el mapa político, porque pasamos de 9 alcaldías de la oposición a 11 alcaldías de Morena. En el caso de Coajimalpa, Javier López Casarín alcanza al momento 47.2% de la votación frente a 44.6% de Lía Limón, y como bien señala, se veía a Lía Limón muy activa, pues todo el tiempo en promoción del voto, pero no le alcanzó, ¿no? Sí, no le alcanzó, y la verdad es que pues Álvaro Obregón es una zona compleja porque tiene una franja popular muy fuerte, y por el otro lado también sí tiene esta parte de clase media, clase alta, y parece ser que quien se impone ahí es el sector popular, algo que no logró medir la oposición, y que encajó bien un perfil como el de Casarín, que sí le apostaba a ir por el voto de las clases medias, es decir, sí logró restar el efecto que tenía controlado aparentemente la oposición. Y bueno, ahí siempre es una sorpresa, porque además Lía Limón, tengo la percepción de que venía haciendo un buen gobierno en Álvaro Obregón, y hay que ver ahí pues también actores o jugadores que hubo como Marcelo Ebrard, que estuvo sí metido en un territorio importante que se conoce bien. Se habla de una cercanía entre Casarín y Marcelo Ebrard, ¿no? Que es parte o fue parte de su equipo. ¿Hay alguna cercanía justamente ahí, no? Sí, de hecho, desde la campaña venían trabajando juntos en esta alianza, y en las negociaciones internas se contó como que fue un espacio que se cedió para el ex canciller. Entonces, y él estuvo ahí muy presente en esa elección, y tanto con el equipo de Clara Brugada. Finalmente la recuperaron. Magdalena Contreras también más o menos tiene ese perfil, ¿no? De una zona incluso rural de la Ciudad de México, clase popular y alguna clase alta, pero no alcanzaron tampoco allá. Sí, tampoco alcanzaron, y bueno, ahí fue una competencia ardua porque fue un exdelegado, también ya había gobernado ahí Fernando Mercado, y eso quizá les pudo dar esta fuerza a Morena para que les alcanzara a conquistar ese segmento. La verdad es que se veía una contienda ahí pareja, pero sí les alcanzó. Quedaron resultados muy, muy cerrados, pero parece ser que serán pocas las impugnaciones. Y veremos ya ese cambio, ¿no? Sí ha sido muy volátil en las alcaldías el cambio. A nivel de gobierno central, a nivel de gobierno de la Ciudad de México, finalmente se confirma el triunfo de Clara Brugada, pues acomodarse, ¿no? Tantas fuerzas al interior de Morena, Luis, pues veremos de qué color o cómo va formándose un gobierno en donde tendrán que tener cabida todas las corrientes al interior de Morena en la capital del país. Sí, me parece que Morena al final logró unificarse. Era algo que se había puesto un poco en duda si Morena tenía divisiones internas, de si se iban a lograr poner de acuerdo, y lo que se notó pues con este triunfo tan arrollador fue que sí hubo esta unidad al interior de Morena, y por supuesto que tendrán que repartir de manera equilibrada, como lo hacían antes en el PRD, el gabinete de la Ciudad de México. Pero aquí tenemos también el escenario en el que al ganar la presidencia con Claudia Sheinbaum, pues la verdad es que tienen bastantes espacios para hacer muy buen acomodo y reparto de grupos. Incluso en la ciudad yo creo que se prevé que sean rostros nuevos, aunque sí hay pues mucha cercanía del grupo que arropó a Clara Brugada, que es este grupo como de izquierda histórica de la ciudad. Me refiero a personajes como Alejandro Encinas, el grupo incluso de Clara Brugada, que es amplio.
esos grupos, esos sectores, seguramente van a tener un peso muy importante en el gobierno capitalino. Y el Congreso de la ciudad, pues de ahí no hay mayor sorpresa, ¿no? Desde hace varios años tienen control Morena del Congreso capitalino. Sí, aunque bueno, comparado con el 21, sí lograron 25 de los 33 espacios que se buscan por mayoría, van a tener la mayoría absoluta sin ningún problema, y con los aliados sí se prevé que alcancen la calificada sin menor problema como lo tuvieron en el 21. Y eso pues les permite lograr cualquier cambio constitucional, es decir, Clara Brugada no va a enfrentar un Congreso de oposición, y seguramente con las alianzas y haciendo buen trabajo político se va a lograr la mayoría calificada a las veces que se requiera. Pues seguiremos analizando lo que suceda en la Ciudad de México ya una vez que se vayan conformando de manera oficial los datos. Luis, te agradezco por ahora la conversación. Con gusto, Martín, te mando un abrazo. Saludos, muy buenos días, director de Capital CDMX.